¿Todo está claro? ¿Hasta ahí? ¿Todo está claro? Bien. Ahora sí vamos a hablar de la condicional, ¿ya? Vamos a hablar de la condicional también con un ejemplo para que ustedes puedan entender. Vamos a borrar esto y vamos a hablar de la condicional. Y yo le voy a poner así. Le voy a poner así. Ahora voy a cambiar de ejemplo acá en la condicional. ¿Ya? Ya. Mire, la condicional lo voy a poner así. Condicional. Condicional, ¿no? En la condicional ustedes tienen así una flechita, ¿cierto? Esta flechita se representa entonces, ¿ya? Miren, acá aparece un alumno para admitirlo, voy a admitir acá. Cuando aparece yo, pues le admito, pues, salvo que no aparezca ahí sí, pues, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí. Esto significa entonces. Esto significa entonces, ¿bien? Entonces aquí vamos a ver, ya. El entonces quiere decir una consecuencia, entonces quiere decir una consecuencia, eso debo entender. El entonces quiere decir una consecuencia, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo acá, por favor, escúchenme, por favor, ¿ya? Yo voy a decir P va a representar José vive en el Perú. José vive en Perú. José vive en Perú. José vive en Perú. ¿Ya? Y acá, Q, vive en el continente americano. Vive en América, mejor, ¿ya? Para hacerlo más corto. A ver, voy a preguntar, ya chicos, voy a preguntar. Bien. A ver, ustedes deben entender el entonces como una consecuencia. Voy a poner algunos ejemplos para que ustedes acá se ubiquen bien, ¿bien? Miren, es como ustedes, ¿no? A veces el papá le dice, bueno, si sacas excelentes notas, entonces, mira, escucha, si sacas excelentes notas, entonces tú para Navidad me puedes pedir lo que quieras. Me dejo entender. Entonces, ¿sabes qué? Te está poniendo una condición. Es decir, el sacar buenas notas va a traer como consecuencia el regalo que tú le puedas pedir a tu papá, ¿cierto? ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, un acto trae consecuencia de otro. Entonces, ahí se utiliza el entonces. Vas a salir a jugar siempre, ¿no? Cuando te dicen, a ver, para los niños, ¿no? Cuando no quieren comer ya, toma, come y sales a jugar. Entonces, si yo como, entonces salgo a jugar, ¿te das cuenta? Un auto genera otro, una consecuencia. Entonces, nosotros debemos entenderlo así. El entonces quiere decir una consecuencia. El hacer algo trae una consecuencia. No metas la mano porque si no te vas a quemar, ¿cierto? Entonces, si meto la mano a la candela, entonces me quemo. Me dejo entender, es una consecuencia. Yo lo debo entender así. El entonces lo debo entender como una consecuencia. Si yo estudio, entonces voy a sacar buenas notas. El hecho de estudiar va a traer como consecuencia sacar buenas notas. Si yo presto atención, entonces voy a aprender. Me dejo entender. Entonces, un acto trae una consecuencia de otro. Ya, esa es otra cosa, pues es otra cosa. Esa es otra cosa cuando te engañan, pues dice, ya, tú haces tu tarea y sales a jugar y no sales a jugar, estás mintiendo, pues no. No, yo estoy hablando de la matemática que es exacta, correcto, que se cumple la consecuencia. A ver, entonces vamos a empezar ya. Chicos, no se asusten si yo les pregunto, normal si ustedes, pues, si ustedes no saben, ¿no? Si no saben, normal, pues, yo les voy a enseñar, ¿ya? A ver, vamos a empezar con Asumi. Asumi la primera situación, ¿ya? Mira, tú sabes que José vive en el Perú y que vive en América, ¿ya? Yo le voy a poner la verdad. Vamos a suponer que José vive en el Perú, ¿ya? Entonces yo te digo, si José vive en el Perú, perdón, entonces vive en América, ¿qué dices? ¿El resultado es verdad o falso? Verdad. Ya, ¿por qué es verdad? Porque la conjunción es algo de consecuencia, ya que Perú está en América. Excelente, muy bien, excelente, así es.
Entonces, miren su compañera lo que me dice. El resultado, verdad, entonces verdad es verdad, ¿por qué? Porque si José vive en el Perú, ¿no? Si José vive en el Perú, entonces vive en América, porque si vivo en el Perú, definitivamente tengo que vivir en América, quiere decir que el resultado es verdad, ¿correcto? Bien. Vamos con otro alumno, ya, vamos con otro alumna o alumno. No tengan miedo, por favor, participar, si a veces me voy a equivocar, ¿no? A veces me tengo que equivocar, eso es sí o sí, a veces tenemos que equivocarnos, pues, o si no, pues no estuviéramos acá, ¿no? Vamos con, a ver, Cielo, Sí, profesor. a ver, ¿qué pasaría si yo, escúchame, si yo te digo, José vive en el Perú, entonces no vive en América? Te doy esta información. José vive en el Perú, no vive en América, falso, no vive en América. ¿Cuál sería su resultado? Si yo te digo, José vive en el Perú, pero no vive en América, entonces no vive en América, ¿cuál sería el resultado? Falso, ¿Por qué? porque Perú está dentro de América. Excelente, correcto, el resultado es falso. Quiere decir que un verdad no puede implicar un falso, ¿cierto? Entonces, correcto, sí, es falso, ¿bien? Listo, vamos con otro alumno, ¿bien? Ya. A ver, vamos con Becerra, Hernández Becerra. Bien, a ver, yo te doy la información, escúchame, yo te doy la información, escúchame, yo te doy la información, te digo, ¿ya? Yo te doy la siguiente información, te digo, José no vive en el Perú, ojo, escúchame, José no vive en el Perú, entonces vive en América. ¿Cuál sería el resultado? José no vive en el Perú. José no vive en el Perú. Entonces, vive en América. ¿Cuál sería el resultado? Falso, ¿Por qué? porque en América se encuentra el Perú, algo así. Ya, a ver. Yo sé que esta parte es un poco difícil, entonces yo quiero que ustedes me entiendan esto, por favor, ¿bien? A ver, ya, a ver, mire, creo que esto les está complicando, voy a olvidarme de esto, escúchame, voy a olvidarme de esto, un ratito, ¿ya? Voy a olvidarme de esto y nuevamente, ¿correcto? Ya, a ver, mire, creo que esto les está complicando, ¿bien? Entonces vamos a hacer así, ¿bien? P, entonces Q, correcto. De ahí lo voy a volver a poner, por favor, ustedes tienen que entenderlo, ¿bien? A ver, yo tengo la siguiente información, digo, si José vive en el Perú, entonces vive en América. Entonces, verdad y verdad. Si yo tengo esta información, si José vive en el Perú, entonces vive en América, esto es verdad. Que está acá. ¿Está bien? Ahora, yo tengo otra información, me dice, si José vive en el Perú, entonces no vive en América. Esto es falso, ¿por qué? Porque si José vive en el Perú, necesariamente tiene que vivir en América. ¿No ve que América pertenece a varios países? ¿Cierto? ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente dato, Yo digo, si José no vive en el Perú, ojo, digo, si José no vive en el Perú, es decir, porque yo estoy diciendo acá que José vive en el Perú. ¿Ya? Entonces yo digo, si José no vive en el Perú, entonces no vive en América. Por favor, entonces digo, si José no vive en el Perú, entonces no vive en América. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, en otras palabras, digo, como José no vive en el Perú, entonces no puede vivir en América. Esa expresión, solamente esa expresión, ¿es verdad o falso? A ver qué dice Vicente. Esa expresión, ¿es verdad o falso? Es falso, profesor. ¿Por qué es falso? Ya, a ver. A ver, ¿qué Profesor, dice? ¿lo puede escribir por el chat? Sí, sí. A ver, Mireli, tú. ¿Qué dirías? Si yo te doy la información, José no vive en el Perú, entonces no vive en América. Yo digo que es verdadero porque en América hay varios países y no solo Perú es América.
Excelente, correcto, sí. Entonces, es cierto, porque, pero algunos dirán, yo sé que se confunden acá, porque algunos dirán, si José, me está diciendo que José vive en el Perú. José vive en el Perú. Y acá les estoy diciendo que José no vive en el Perú, entonces quizás se están confundiendo por esto, pero esto es mejor saben que lo voy a hacer por separado. Fíjense, lo voy a hacer por separado, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender. Lo voy a hacer por separado. Bien, entonces, primer caso, ¿ya? Lo voy a hacer por separado, mejor. Primer caso, a ver, el primer caso yo digo, José, así, ya, para que lo puedan entender, porque tiene razón, mire, y eso es verdad. Mira, José vive en Perú, así hay que hacerlo mejor, ¿ya? Para que entonces, vive en América, así, ahí está. Mire, José vive en el Perú, entonces vive en América, esto es verdad, pues porque el Perú está dentro de América, esto es verdad, ¿no? Esto es verdad. José vive en el Perú y vive en América, los dos son afirmativos, ¿cierto? Estamos afirmando, José vive en el Perú y vive en América, entonces, ¿verdad? ¿Implica verdad? Sí, es verdad. Ahora vamos con el segundo caso, por decir, si yo digo, José vive en Perú, vive en Perú, vive en Perú, entonces no vive en América, entonces no vive en América. Eso sí es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si José vive en el Perú, ustedes saben que el continente americano, como dijo Mireli, tiene varios países. Entonces, el hecho de vivir al Perú trae como consecuencia vivir en América. Quiere decir que acá lo está negando, quiere decir que esto es falso. Entonces, si se dan cuenta, esto es verdad, porque está afirmando, José vive en el Perú y esto está negando, esto es falso. Quiere decir que un verdad, entonces falso, esto es falso. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos con otra. A ver, digo, José no vive en el Perú. No vive en Perú. José no vive en Perú. Entonces, vive en América. Vive en América. Ahora, si tú te das cuenta, por favor, des en cuenta acá, ¿ya? Des en cuenta acá. Voy a cambiar de vista. ¿Ya? Des en cuenta acá. Me está diciendo, José no vive en el Perú, entonces no vive en América. Si yo me pongo a analizar esta expresión, si alguien me dice, José no vive en el Perú, entonces no vive en América, como dijo Mireli, Perú no solamente pertenece a América. Hay muchos países que pertenecen a América. Quiere decir que esta expresión dice, José no vive en Perú, entonces vive en América. Esto es verdad. Profesor, ¿por qué no es falso? Porque si tú estás poniendo falso, quiere decir que el continente americano solamente es Perú. En ese caso nada más funcionaría, me dejo entender. Porque si Perú solamente perteneciera a América, yo dijera, como José no vive en Perú, entonces no, pues no está en América. Pero eso es verdad, ¿por qué? Porque si José vive en Perú, José no vive en Perú, perdón, entonces vive en América, eso es verdad, porque José puede vivir en Argentina, en Brasil, me dejo entender. ¿Listo? Y la última situación es, José no vive en Perú. Si tú te das cuenta, José no vive en Perú, es una negación, falso. Y viven en América, es verdad. ¿Te das cuenta? Falso y verdad, te da verdad. Entonces acá, José no vive en Perú, no vive en Perú, no vive en Perú. Entonces, no vive en América, no vive en América, no vive en América. Eso es verdad. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque hay una posibilidad que José
no vive, José vive en Inglaterra, por decir. Entonces, si vive en Inglaterra, no pertenece, pues. Entonces, cabe una posibilidad. Claro, así es, sí. Cabe una posibilidad, ojo, escuchen. Cabe una posibilidad. Voy a bajar un poquito más. Cabe una posibilidad que, como José no vive en el Perú, esto es falso, está negando. No vive en América, es falso. Esto es verdad, ¿saben por qué, chicos? Porque cabe la posibilidad que José viva en Europa, por decir, en Inglaterra. Entonces, si José vive en Inglaterra, entonces es cierto que no vive en América, ¿cierto? Entonces eso sería verdad, ¿ya? Entonces es la condicional, ¿bien? Entonces acá sería verdad, falso, ¿no? Esto es verdad, verdad. Miren, la lógica proposicional, si yo la paso de largo, ustedes lo van a olvidar rapidito. Yo no quiero que ustedes lo olviden, ¿no? Yo quiero analizarlo así para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? El I quiere decir simultáneo, el I. El O quiere decir alternativo. La flechita quiere decir consecuencia. Ahora después nos falta hablar de la bicondicional, que es doble flechita. ¿Me dejo entender? Ya, entonces, yo sé que esto todavía está un poquito así para analizarlo, correcto, pero créanme que si ustedes siguen trabajando en esto, lo van a aprender, ¿bien? Entonces, bien, hasta ahí nos vamos a quedar. La siguiente semana ya vamos a finalizar de una vez este tema. Se me ha hecho un poquito largo este tema. Bien. Bien, chicos, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta para finalizar ya. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 10 tenemos, ¿bien? Entonces hasta las 10, sí. Ya me he pasado un minuto. Bueno, ya voy a enviar al grupo. Creo que ya envié, ¿no? Cuídense, chicos, cuídense. La siguiente semana nos vemos. Chao, profesor. Cuídese, Cuídense, buenos cuídense. días. Chao, profesor.